A ver, en el mundo de la blockchain hay una regla de oro. El código es permanente. Pero, ¿qué pasa si esa permanencia se vuelve en tu contra? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De una solución súper ingeniosa. Los contratos proxy. Y esta no es una pregunta teórica. Para nada. Estamos hablando de que hay miles de millones de dólares en juego. Un solo error en el código puede ser literalmente catastrófico. Es el gran desafío para cualquiera que esté construyendo en blockchain. Claro, porque lo que nos encanta de la blockchain, su inmutabilidad, es lo que nos da confianza. Pero ahí está la trampa. Esa misma cualidad, esa permanencia, se convierte en un problemón cuando algo sale mal. Entonces, para desglosar todo esto, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, la paradoja de la inmutabilidad. Luego, la solución ingeniosa que se inventaron. Veremos cómo funcionan los proxies por dentro, el poder y los peligros que traen, y cerraremos con cómo usarlos de forma inteligente. Perfecto, empecemos por el principio, la pesadilla de cualquier desarrollador. A ver, pongámonos en la piel de un desarrollador. Se encuentra un error o se quiere mejorar algo en un contrato ya desplegado. ¿Qué se hacía antes? Pues había que migrar todos los datos a un nuevo contrato con una nueva dirección, o sea, una pesadilla técnica logística. En la práctica era casi imposible evolucionar las aplicaciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se arregla algo que por diseño no se puede arreglar? Bueno, aquí es donde entra en juego una solución brillante. Y esa solución es un patrón de diseño, el famoso contrato proxy. Piénsenlo como una capa intermedia, una capa de abstracción muy inteligente. Hay un par de analogías buenísimas para que esto quede claro. La primera, es como una de esas operadoras telefónicas de antes. Uno siempre llama al mismo número, el proxy, y la operadora lo conecta con el contrato de lógica correcto, que se puede cambiar cuando sea. La otra analogía, también genial, el proxy es como un terreno con una dirección fija. Se puede tirar la casa abajo y construir una completamente nueva, pero la dirección postal, la que todo el mundo conoce, esa no cambia nunca. Ok, pero ¿cómo funciona esto por debajo? ¿Cuál es la magia técnica que lo hace posible? La pieza clave de todo este rompecabezas es una función muy especial llamada Delegate Call. Lo que hace, en términos simples, es que el proxy le dice al contrato de lógica: oye, usa tu cerebro, tu código, pero hazlo en mi casa. Es decir, ejecuta la lógica en el contexto del proxy, usando su propio almacenamiento y estado. Es como si el proxy tomara prestado el cerebro, pero mantuviera la memoria. Y esto nos lleva a uno de los patrones más comunes, el proxy transparente. Como se ve aquí, la interacción es sencilla. Se interactúa solo con el proxy, y este se encarga de todo. Por un lado, delega la llamada al contrato de lógica, y por otro, maneja toda la mecánica de la actualización, todo en un solo lugar. Ahora, comparemos eso con el patrón UPS. Aquí la cosa cambia un poco. El proxy es, digamos, más tonto, es más simple. ¿Por qué? Porque la lógica para hacer la actualización no está en el proxy, sino en el contrato de implementación. Esto tiene una ventaja enorme. El proxy es más liviano, más barato de desplegar y en general más eficiente en cuanto a gas. Claro, esta capacidad de actualizar contratos suena increíble, y lo es. Pero, como todo gran poder, viene con grandes riesgos. Es un arma de doble filo. Y aquí vemos el balance perfectamente. Por el lado bueno, claro, tenemos la capacidad de actualizar y corregir errores, optimizar costos, preparar el contrato para el futuro. Todo eso sin perder ni los datos ni la dirección. Pero en la otra cara de la moneda, tenemos más complejidad, nuevos riesgos de seguridad, un costo extra de gas en cada llamada y, ojo, preocupaciones sobre la centralización. Y hay que ser claros en esto. Cuando las cosas con los proxies salen mal, salen muy mal. De hecho, podríamos hablar de los 4 jinetes del apocalipsis de los exploits de proxies. El primero y más obvio, que alguien se robe la llave de administrador. Si un atacante consigue esa llave, es como si le dieras las llaves del castillo. Puede entrar, cambiar la lógica del contrato por una maliciosa y hacer lo que quiera. Esto fue exactamente lo que le pasó a Paid Network.
Otro riesgo, a veces por un simple descuido, es no inicializar correctamente el contrato de implementación. Pensemos que el contrato de lógica también necesita una configuración inicial. Si los desarrolladores se olvidan de hacerla, dejan una puerta trasera abierta de par en par. Cualquiera podría llegar, inicializarlo, tomar el control y, bueno, causar un desastre. El famoso caso del wallet de Parity es el ejemplo perfecto de esto. Y ojo, no siempre tiene que haber un atacante. A veces el problema es un simple error humano. Una actualización con un bug puede tener consecuencias catastróficas. Hace poco, un error en SushiSwap de $3.3 millones podría haber sido muchísimo peor si hubiera sido en un proxy, porque habría afectado a potencialmente todos los usuarios que alguna vez interactuaron con la plataforma. Ok, con todos estos riesgos sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Cómo se pueden usar estas herramientas tan poderosas de forma segura? ¿Cómo evitamos el desastre? Bueno, para empezar, hablemos de uno de los riesgos más técnicos y sigilosos, pero también de los más peligrosos, la colisión de almacenamiento. Esto que vemos en pantalla lo ilustra a la perfección. Imaginen que el almacenamiento del proxy es como una estantería con casilleros numerados. La variable dueño está en el casillero 1, el balance en el 2, etc. Si en la nueva versión del contrato se cambia el orden de esas variables o se agrega una nueva en medio, el proxy se confunde. Intentará escribir, por ejemplo, el nuevo dueño en el casillero que antes era para el balance. El resultado, un caos total, datos corruptos y un contrato que básicamente se rompe. Y que no se piense que esto es solo teórico. No. Este problema exacto, una colisión de almacenamiento, fue la causa del hackeo a la gobernanza de audios. Un atacante se aprovechó de esto y logró robar toda la tesorería del proyecto. Entonces, ¿cómo nos protegemos de todo esto? Afortunadamente, hay buenas prácticas que son casi obligatorias. Primero, asegurar las llaves. El rol de administrador no puede estar en manos de una sola persona. Se necesita una billetera multifirma. Segundo, inicializarlo todo, tanto el proxy como la implementación, para no dejar puertas abiertas. Tercero, no reinventar la rueda. Hay que usar librerías súper probadas como las de OpenZeppelin y no modificarlas. Y cuarto, y esto es crucial por lo que acabamos de ver, mantener siempre la estructura de almacenamiento. Nunca, pero nunca, cambiar el orden o el tipo de las variables que ya existen. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va al corazón mismo de la filosofía de blockchain. Los proxies, en esencia, desafían la idea de inmutabilidad. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La necesidad de evolucionar, de corregir y mejorar? ¿O la promesa original de un código inmutable y eterno? Es un equilibrio muy delicado entre la permanencia y el progreso.